Y vamos a estar mirando, hermanos, y quiero titular el mensaje de esta tarde: el propósito de la vida cristiana. El propósito más grande de la vida cristiana. Amén. ¿Cuál será el propósito principal de la vida cristiana? Si nosotros somos cristianos, si usted verdaderamente es un cristiano, usted debe de saber cuál es el propósito principal de la vida cristiana. Sería una tragedia que usted sea cristiano y que usted no sepa cuál es el propósito principal de la vida cristiana. Si de alguna manera usted no sabe cuál es el propósito principal de la vida cristiana, bueno, pues ponga mucha atención, porque en esta tarde les voy a hablar por la palabra, les voy a mostrar por la palabra cuál es el propósito principal de la vida cristiana. La respuesta a esta pregunta de cuál es el propósito principal de la vida cristiana es muy importante para todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Voy a empezar con aquellos que son cristianos. Si somos cristianos, es muy importante entender cuál es el propósito principal de nuestra vida cristiana, para examinar si realmente se está cumpliendo o estamos viviendo en el cumplimiento de ese propósito. Mire que lo más trágico es ser cristiano, desconocer que hay un propósito principal, peor aún, vivir fuera del cumplimiento del propósito principal de la vida cristiana. Mire que hay muchos cristianos que no conocen cuál es el propósito principal de la vida cristiana. Peor aún, la mayoría de los cristianos no están viviendo en el cumplimiento del propósito principal de la vida cristiana. Por eso, hermanos, se torna una necesidad ver por la palabra cuál es el propósito principal de la vida cristiana. Porque déjame decirte, no estamos aquí para volvernos viejos en el evangelio y morir en el evangelio. No, hermanos. Ninguno de nosotros está aquí para volverse canoso o pelón o arrugado por años y años y años y años de ser cristianos. No, mi hermano. Hay un propósito mucho más especial que hacerse viejo en el evangelio. Hay un propósito mucho más grande que volverse arrugado en el cristianismo. Hay un propósito mucho más especial que volverse canoso o pelón en el cristianismo. Amén. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay gente que se envejece en el evangelio, se vuelve viejo en el cristianismo, se vuelven arrugados, arrugadas, canosos, canosas en el cristianismo y no saben cuál es el propósito principal. Amén. Entonces está de pensar y de conocer cuál es el propósito principal en el cristianismo. Ahora, si no somos cristianos, para los que no son cristianos, es mucho más importante que conozcan cuál es el propósito principal del cristianismo. Amén. Porque si llegan a entender cuál es el propósito principal del cristianismo, hermanos, tendrán el fundamento firme de la vida cristiana. La mayoría de las personas han oído acerca del cristianismo, pero no han conocido ese propósito principal. Muchas personas han aceptado y son parte del cristianismo, pero no están viviendo en el propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito principal entonces, mis hermanos? Miren, el cristianismo completamente bíblico. Escucha por favor y voy a empezar a detallar. El cristianismo completamente bíblico tiene un propósito mucho más grande que la salvación.
y aquí voy a tratar de ser un poco cuidadoso y argumentar correctamente. El cristianismo completamente bíblico tiene un propósito mucho más grande que la salvación. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas vienen al cristianismo, hermanos, para salvarse de la condenación del infierno. Otros se tornan cristianos por temor a que sean castigados o enjuiciados por Dios. Otros vienen al cristianismo con la esperanza de tener una vida eterna y asegurarse un pedacito de eternidad y tener un pedacito de cielo después de la muerte física. Hay muchas razones por la cual las personas se tornan cristianas. Algunos se tornan cristianos por algún beneficio en particular. Otros se vuelven al cristianismo por alguna necesidad, alguna enfermedad, algún milagro. Bueno, algunos se tornan cristianos por buscar una mujer o por buscar un hombre. Hay muchas razones, hermanos, que las personas, por causa de esas circunstancias, se tornan cristianas. Muchos entran al cristianismo para ser salvos y miran el cristianismo como un escaparate del infierno, y así asimilan la vida cristiana y así viven la vida cristiana. La mayoría de los creyentes cristianos de esa manera están interpretando la vida cristiana como un escaparate del infierno y ser salvos del juicio eterno. Ahora déjame decirte que la salvación, el que seamos salvos de la condenación del infierno, del juicio eterno, hermanos, y seamos salvos, solamente es el boleto de entrada. Es el medio que Dios ocupa para traernos a Él. Y para que por medio del evangelio, hermanos, podamos convertirnos en cristianos. Y una vez hechos cristianos, por medio de la salvación en Cristo, ahí empieza la revelación y el cumplimiento del propósito principal. ¿No te has preguntado que debe de haber un propósito mucho más alto que simplemente la salvación de tu alma? O déjame planteártelo de otra manera. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito por la cual te salvaron? ¿Cuál será el propósito? ¿Con qué propósito se te otorgó una salvación? ¿Cuál es la causa o razón por la cual, hermanos, se nos da la oportunidad de ser salvos? ¿Será que el cristianismo consiste únicamente en que te salves del infierno y vivas 20, 30, 40 años aquí y al morir entres al cielo para vivir eternamente con Dios? ¿Será que simplemente el evangelio, el cristianismo se limitará a salvar pecadores del infierno y después de un periodo de vida temporal en la tierra, al morir, meterlos al cielo nada más? ¿Será que eso será, en eso consistirá el cristianismo? ¿O hay un propósito mucho más alto que por ese propósito se te salva, que por ese propósito como resultado o como premio o como recompensa se te promete una vida eterna con Dios en el cielo? Yo estoy persuadido por la palabra que tiene que haber un propósito mucho más alto que la mera salvación de tu alma, de mi alma, de la condenación del infierno. Amén. Estoy
seguro que debe de haber un propósito mucho más especial, que por causa de ese propósito se te salva el alma, salvan tu alma, que por causa de ese propósito, si te mantienes en el cumplimiento de ese propósito, como recompensa, tendrás derecho a vivir eternamente con Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito central de la vida cristiana? Ahí está revelado. Este es el propósito principal de la vida cristiana. En este texto, el Espíritu Santo revela por medio del apóstol Pablo y nos muestra el propósito mucho más alto, el propósito más grande, el propósito prioritario, especial, el centro de la vida cristiana, hermanos. Que por causa de este propósito se te salvó, que por causa de este propósito estás aquí, y como beneficio, paga o recompensa de ese propósito se nos promete una vida eterna. Ahora, lo que Pablo pedía por los cristianos es lo mismo que necesitamos nosotros. Vamos a empezar a entender ese versículo. Primero, ¿cómo habla Pablo? Hijitos míos. Hermanos, es una petición. Pablo, por el Espíritu, le está hablando a la iglesia de Galacia. Pablo, por el Espíritu, o más bien dicho, el Espíritu Santo por medio de los labios del apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes, le está hablando de una manera tan tierna, le está hablando de una manera tan dulce. El Padre, nuestro Padre, nos habla de una manera tan cariñosa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que Pablo ya había experimentado este sentimiento, hermanos, esta experiencia. Por alguna razón, Pablo volvió a tener la necesidad de experimentar este anhelo profundo en él. Aquí Pablo está hablando como un padre. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Pablo dijo, hablando Pablo: vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga, que un hombre diga eso no es común, porque en lo natural ningún varón de la tierra, ningún hombre de la tierra, humanamente, naturalmente, jamás experimentará dolores de parto. Eso pregúnteselo a las hermanas, a las mujeres. Pero los hombres, ¿cuándo experimentarán un dolor de parto? ¿Qué será? ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero Pablo, en términos espirituales, él llegó a experimentar esa sensación, esa experiencia, ese dolor que la mujer siente cuando está a punto de parir. ¿Y de qué está hablando Pablo cuando dice: vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿De qué está hablando Pablo? Obviamente hay que entenderlo en forma espiritual. Esa expresión, vuelvo a sufrir dolores de parto, el apóstol Pablo está hablando, hermano, de una oración profunda, intensa, donde él oraba clamando, donde él oraba gimiendo, a lo mejor hasta gritando, hermanos, al mirar la condición espiritual de los creyentes de Galacia, que todavía no se estaba formando Cristo en ellos. Y yo creo que el dolor que tenía Pablo en el corazón o en su espíritu por los creyentes de Galacia era que los creyentes de Galacia eran muy carnales. Por eso en el capítulo que sí habla de los deseos de la carne. O sea, eran creyentes carnales donde no se miraba a Cristo en ellos, donde no se reflejaba Cristo en ellos. Eran creyentes, pero eran más mundanos, eran más paganos que cristianos. Y a Pablo le dolía eso.
Mirar gente que se identificaba con Cristo, pero su manera de pensar era diferente a Cristo. Mirar gente que se consideraba creyente, pero su manera de vivir era totalmente diferente a la manera de cómo Cristo vivió. Y eso le dolía a Pablo. Amén. Duele, hermanos. A mí me duele ver hoy en día, aún dentro de aquí, y personas que se consideran creyentes, que se consideran cristianas, pero su forma de vivir, su forma de hablar, su manera de actuar, su conducta, hermanos, es distante, distinta a la verdadera vida cristiana. Y a Pablo le dolía y sufría, como cuando la mujer está pariendo. A Pablo le estaba costando. Estas palabras reflejan el precio tan alto, el costo tan alto. A Pablo le estaba costando, hermanos, encauzar, provocar que los creyentes, que los cristianos de Galacia fueran realmente cristianos. Pablo estaba diciendo: me duele formarlos en Cristo. Me duele como la mujer que está pariendo. Así me está doliendo, así me está costando ver a un verdadero Cristo en la vida de ustedes. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta suprema del cristianismo? Las últimas palabras de ese texto. ¿Cuál es la meta suprema del cristianismo? Que Cristo se forme. No estamos aquí para morir de viejos en el cristianismo. No estamos aquí para arrugarnos, para envejecernos, para volvernos canosos en el cristianismo. Estamos aquí para que cada año que vivamos y vaya cumpliéndose, Cristo se vaya formando más y más y más y más en nosotros. Imagínense yo que llevo más de 22 años de ser cristiano, y que en estos 22 años que llevo de ser cristiano, nada de Cristo se mira en mí. Qué trágico sería, ¿verdad? Desde el 1996, 23 de marzo del 96, cuando me bauticé, tenía un mes de convertido y al mes me bauticé. Imagínense que nada de Cristo se mira en mí. Sería una tragedia para aquellos que tienen 15 años, 10 años de convertidos a Cristo, y que nada de Cristo se esté mirando en ti. Qué tragedia, hermanos. Porque mire, los que son simpatizantes de los partidos, no voy a mencionar nombres para no meterme en problemas, la mayoría de ellos le dan mucha publicidad a sus partidos y traen el nombre del partido en la gorra, traen el nombre del partido en la playera, y lo andan ahí haciendo famoso el partido cuando hay elecciones, y salen por ahí con sus banderas. O los que van a los partidos de fútbol, al equipo de fútbol, hermanos, se identifican con sus partidos, se visten del color de sus partidos, traen el escudo del partido hermano, o del equipo en las playeras, en los cuadros, en las casas. Bueno, se mira a qué equipo le van. Pero en nosotros los cristianos, la gente está mirando a Cristo. Las personas que conviven a tu alrededor diariamente están mirando a Cristo, porque ese es el propósito principal del cristianismo. Si estamos en Cristo, si somos cristianos, algo de Cristo ya debe de estar presente en ti. ¿Saben cómo nació el término cristiano y cuándo se ocupó por primera vez la palabra cristiano? Fue en Antioquía, y nació como una expresión de burla, de desprecio,
de bullying, para que me entienda, de humillación. Los creyentes, los discípulos, la gente que no era de Cristo, hermanos, empezaron a relacionarlos con Cristo y a manera de apodo les empezaron a llamar cristianos. Ahí van los cristianos. ¿Por qué les empezaron a llamar cristianos? Porque empezaron a mirar algo de Cristo en ellos. Amén. Algo de Cristo en ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la vida cristiana? Que Cristo, repita conmigo, el propósito principal de la vida cristiana es que Cristo se ha formado en mí. Dile al que está a tu lado, ¿qué tanto de Cristo se ha formado en tu vida? Dígaselo. ¿Qué tanto de Cristo se ha formado en tu vida? Yo les pregunto en esta mañana, en esta tarde, hermanos de este lado, ¿qué tanto de Cristo se ha formado en ustedes? Hermanas, en este año que terminó, 2018 que terminó, ¿qué tanto de Cristo se formó en usted? En este año que terminó, ¿qué tanto de Cristo se formó en usted? En este año que está comenzando ahora, 2019, ¿qué tanto de Cristo se formará en usted? ¿Qué tanto de Cristo se formará en ti en este año? ¿O te volverás viejo en el evangelio y nada de Cristo se esté formando en ti? Mire que esa es una realidad, hermanos. Los creyentes se tornan viejos y viejos y viejos y viejos. Y en lugar de que se forme Cristo en ellos, entre más viejos, más mañosos, más rebeldes, más carnales, más desobedientes, más irresponsables, más impuntuales. ¡Qué tragedia! ¿Qué tanto de Cristo se formará en ti en este año 2019? Porque si Cristo no se está formando en ti, entonces ¿cuál es el valor de tu cristianismo? ¿Cuál es la efectividad de tu fe? ¿Qué efectividad tendrá tu evangelio? ¿Qué efectividad tendrá tu cristianismo? Si no tiene el poder de provocar que la persona de Cristo se esté formando en tu vida. ¿Qué poder tiene tu evangelio? ¿Qué poder tiene el evangelio que tú crees? ¿Cuál es el poder de tu doctrina? ¿Cuál es el poder de tu fe si no está provocando que Cristo se forme en ti? Que la meta es que Cristo se forme en nosotros. Si Cristo no se está formando en nosotros, a lo mejor me voy a adelantar con esta frase, pero lo tengo que decir, lo voy a decir ahora. Si Cristo no se está formando en nosotros, hermanos, una de dos: o nos estamos engañando a nosotros mismos, o alguien nos está engañando. Está de pensarlo. Si Cristo no se está formando en ti, o te estás engañando a ti mismo, o alguien te está engañando. Si Cristo no se está formando en usted, o se está engañando usted a sí mismo, o alguien lo está engañando. Porque el verdadero cristianismo bíblico, hermanos, Cristo se tiene que formar en aquellos que son seguidores. Y debemos de preocuparnos porque hoy en día hay un cristianismo tradicional, hay un cristianismo mundano, hay un cristianismo carnal, hermanos, donde se está formando muchas cosas, pero menos Cristo. Entonces, ¿qué significa que Cristo se ha formado en nosotros? ¿Cómo podemos interpretar esta frase? Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo podemos asimilar?
esa petición, que Cristo se ha formado en nosotros, ¿qué significado tiene? Escuche por favor. Que Cristo se ha formado en nosotros significa que la personalidad de Cristo se encarne en tu vida. Que la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, las actitudes de Cristo, los ideales de Cristo, la filosofía de vida de Cristo, las prioridades de Cristo, los anhelos de Cristo, todo lo que tenga que ver con la persona de Cristo debe de estar formándose en ti y en mí. De hecho, de eso se trata ser cristiano. ¿De qué me sirve traer el título yo soy cristiano y tener más del diablo que de Cristo? ¿De qué sirve considerarme cristiano y parecerme más al diablo que a Cristo? Y haber más del diablo en mí que de Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo me considere cristiano si no tengo el carácter de Cristo? Si no tengo la mentalidad de Cristo. Si no tengo las actitudes de Cristo. Si no tengo los ideales de Cristo, si no tengo los principios de Cristo, si no tengo los valores de Cristo, si no tengo las prioridades de Cristo, si no tengo la pasión, el compromiso y la entrega de Cristo, ¿de qué nos sirve llamarnos cristianos? Meditemos por favor, mis hermanos. ¿Cuál debe ser la meta entonces? Que Cristo se forme en nosotros. Preocúpate que en este año, de alguna medida, Cristo se siga formando en tu vida. Amén. Número 1, voy a empezar a detallar y si me da tiempo quiero mencionar 3 aspectos. Número 1, que Cristo se forme en nosotros significa que cada uno de nosotros, escucha por favor, que Cristo se ha formado en nosotros significa que cada uno de nosotros moralmente y espiritualmente seamos como Cristo. Moralmente y espiritualmente seamos como Cristo. Si moralmente y espiritualmente Cristo se está formando en ti, entonces cobrará sentido en tu vida la verdadera razón y naturaleza del cristianismo. Moralmente y espiritualmente. Amén. Y cuando estoy hablando de moralmente, ¿de qué creen que estoy hablando? Del carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo, hermanos? En su carácter. ¿Cómo sería Cristo en su carácter? ¿Cómo serían las actitudes de Cristo? ¿Cómo serían las reacciones de Cristo ante la prueba? ¿Cómo serían las actitudes y las reacciones de Cristo ante los problemas? ¿Cómo serían los valores de Cristo? Y cuando estoy hablando de valores, estoy hablando de lo más importante en tu vida. ¿A qué cosas la persona de nuestro Señor Jesucristo le daría más importancia en su vida, en su persona? ¿Qué cosas tendría como valor en su vida? Mire que en una ocasión había llegado la hora de comer y los discípulos tenían hambre. Obviamente el Señor Jesús también tenía hambre. Y le dijeron: ven, maestro, ven a comer. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tengo otra comida. Y se preguntaban: ¿alguien le trajo lonche? ¿A alguien le habrá traído lonche? Y no, ¿cuál era su comida? ¿Cuál era el valor que le estaba poniendo a la comida en ese momento? El hacer
la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba evangelizando a la mujer samaritana. Amén. Los valores, los principios de Cristo. De eso se trata moralmente, que cada año, hermanos, mi carácter vaya agarrando la forma de Cristo. Que entre más viejo en el evangelio, entre más años en el evangelio, algo del carácter de Cristo se mira en mí, algo de las actitudes de Cristo se mira en mí, algo de los valores de Cristo debe de estar en mí, algo de los principios de Cristo debe de estar en mí. Pero si tengo 15 años en el evangelio y tengo el mismo carácter endemoniado de antes, cuando no tenía a Cristo, ¿de qué sirve? 10 años en el evangelio y soy la misma persona negativa, testaruda, incrédula, pesimista. ¿De qué sirve todos esos años de vivir, de llamarme cristiano? Entonces, hermano, moralmente y espiritualmente tiene que formarse en nosotros. La historia cuenta, escucha por favor, la historia cuenta que Cristo en forma humana fue la persona más amable, más buena, más generosa, hermanos, que pudo haber existido en su tiempo. Por eso lo admiraban, por eso lo seguían. Oiga, que 5,000 personas anduvieran detrás de él. Algo especial miraban en Cristo. ¿Tienes idea que un promedio de 5,000 personas quieran conocerte y anden ahí día a día queriéndote escuchar, queriéndote ver? ¿Tienes idea de lo que significa eso? Considera la hermosura de la personalidad de Cristo. Considera la hermosura, hermano, del carácter de Cristo, que de día a día se aglutinaba la gente, se amontonaba la gente con la intención de oírlo, y algunos hasta de verlo, hermanos, se conformaban simplemente con mirarlo. Acuérdese de Zaqueo. ¿Qué había en Jesús, hermanos? ¿Qué había en Jesús que aún Zaqueo tuvo la necesidad de subirse? Hermanos, se conformaba con mirarlo de lejos. ¿Qué había en Jesús que a la gente le resultaba agradable escucharlo, mirarlo, estar cerca de él? ¿Qué tenía Jesús que aún los niños querían estar con él para jugar? ¿Qué tenía Jesús, hermanos? La historia testifica que Jesús, como conocía de la carpintería y había sido formado por su padre adoptivo José, y tenía conocimientos de la madera y reparación de todo eso, de lo que tenía que ver con la madera y la carpintería, la historia bíblica testifica que a donde quiera que llegaba Jesús, hermano, si encontraba una puerta descompuesta la reparaba, una ventana descompuesta la reparaba, una silla descompuesta la reparaba, una mesa descompuesta la reparaba, todo lo que tenía que ver con madera, y si él podía repararlo, lo reparaba. Ese era el carácter, la forma de vida de Jesús, un hombre tan amable, un hombre tan bueno, un hombre tan sencillo, un hombre, hermano, diligente, un hombre que se involucraba. No había necesidad, hermanos, de que lo anduvieran arreando. Él, si podía resolver algo, lo hacía. Si podía ayudar a alguien, lo hacía. Era su forma de vida, era su forma de ser. Un carácter tan maravilloso, hermanos. Ese era Jesús. Ese Cristo se tiene que formar en nosotros. Que aún en tu trabajo tú seas diferente a los demás. Ese Cristo tiene que estar formándose en nosotros, hermanos.
Yo estoy completamente convencido que nosotros los cristianos deberíamos de ser las personas más educadas de la tierra. Deberíamos de ser las personas más admirables de la tierra. Deberíamos ser las personas más amables de la tierra. Deberíamos ser las personas más finas de la tierra. Deberíamos ser las personas más respetables en la tierra, los que tenemos a Cristo. ¿Saben cómo era Jesús? Salmo 45, versículo 2. Mire la forma, aún sus palabras. Yo quiero, hermanos, motivarte en esta hora de la tarde, que tú empieces a pensar: yo quiero ser como Jesús. Mire cómo era Jesús. ¿Qué clase de persona era Jesús? Mire: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Cómo entiendes esa frase? La gracia se derramó sobre tus labios. O sea que cada vez que Jesús abría su boca, ¿qué salía de sus labios? ¿Qué salía de su boca? Salía gracia de Dios. Cada vez que Jesús hablaba para bendecir. Cada vez que Jesús hablaba, algo poderoso salía de sus labios. Cada vez que Jesús pronunciaba una palabra, algo agradable salía de su boca. No como aquellos cristianos, hermanos, que en vez de que salgan palabras hermosas de sus labios, son cristianos y salen insultos. Son cristianos y salen majaderías. Son cristianos y salen malas razones. Son cristianos y salen maldiciones. Son cristianos y salen palabras en doble sentido. ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo entonces? ¿Dónde está el poder de tu fe si no has podido refrenar tu boca todavía? No te engañes. Amén. Dice: la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando proféticamente de la persona de Cristo. Amén. Esa es la clase de Cristo que debe de formarse en nosotros. Su carácter, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de cómo comportarse en esta tierra. Amén. Número 2. ¿Sabe por qué es una necesidad que Cristo se forme en nosotros? Vamos a regresarnos a nuestro versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿Por qué es una necesidad que Cristo se forme en nosotros? Pablo oraba con dolor. Oraba con dolor hasta que Cristo se forme en vosotros. Hasta que Cristo se forme en vosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Que Cristo se forme en vosotros. ¿Por qué la gente, a los cristianos, les llama hipócritas? Porque Cristo no se ha formado todavía en nosotros. Hasta que Cristo se forme, hasta que Cristo empiece a formarse en nosotros, los incrédulos, los del mundo, dejarán de llamarnos hipócritas. Amén. Hasta que Cristo se forme en nosotros. ¿Sabes? Por causa de la condición moral en la que vivimos, es una necesidad que Cristo se forme en nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar Romanos 3:9. Moralmente todo ser humano es corrupto y pecaminoso. Todos.
Aún aquellos que ustedes los mira en las oficinas, los gerentes, los doctores, licenciados, ingenieros, los empresarios, los políticos que salen con sus trajes y sus corbatas, los artistas, hasta el hombre más refinado y más preparado de la tierra, a los ojos de Dios es moralmente corrupto y pecaminoso. Todos fuimos cortados con la misma tijera de corrupción, maldad y pecaminosidad, hermanos. Y por esa razón necesitamos que Cristo se forme en nosotros. Mire moralmente cómo es el ser humano a los ojos de Dios. 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, tanto los elegidos en el Antiguo Testamento como los gentiles, que incluyen todas las nacionalidades de la tierra. Los gentiles, aquellos que no tienen comunión ni pacto con Dios, todos están bajo pecado. Y en esta sentencia entramos todos. No importa el color, no importa la raza, no importa la riqueza, no importa la educación, no importa, hermanos, la sangre que traigamos, no importa la posición ni el estudio. A los ojos de Dios, todo ser humano es pecaminoso, es corrupto. Hermanos, así vinimos del mundo. En esa condición se nos salvó. Por eso, hermanos, debe de haber un propósito mucho más grande que la salvación del alma. Versículo 10 hasta el 18 le vamos a dar lectura para que nos demos cuenta cuál es la condición del hombre a los ojos de Dios. Y que por esa razón Cristo se tiene que formar en nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. A los ojos de Dios todos somos injustos, todos somos malos, todos somos corruptos. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bendito sea Dios que se nos abrió un poco el entendimiento y ya estamos buscando a Dios. Ya estamos buscando a Dios de alguna manera. Pero mire la tragedia de aquellos que no quieren buscar a Dios. Por eso en esta hora de la tarde, los invitados que vienen por primera vez, te invito, sé sabio, sé entendido. Este año 2019, busca a Dios de alguna manera. Acércate a Dios de alguna manera. Amén. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles a los ojos de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno a los ojos de Dios. Todos corruptos, todos pecaminosos. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, pura pestilencia. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mira la condición, la forma humana, la condición humana de las personas a los ojos de Dios, hermanos. Moralmente no hay nada bueno. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16. Quebranto, desventura hay en sus caminos. 17, vamos un poquito rápido. Y no conocieron camino de paz. Mira cómo vive el mundo. Pleitos, contiendas, aún hasta en la familia, hermano. Hermanitos de sangre con hermanitos de sangre, hermanitas de sangre, peleándose, discutiéndose, odiándose, matándose, enemistades, pleitos. Mire cómo vive la humanidad. No conocieron caminos de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la condición de las personas a los ojos de Dios? Moralmente corruptas. ¿Han escuchado el canto? Una llaga podrida era mi vida. ¿Y de qué está hablando ese canto? De la condición moral en la que vive el hombre.
¿Y sabe de dónde sacó esa letra el que compuso esa alabanza? Isaías capítulo 1. Mira los ojos de Dios. Es grave la condición moral de la humanidad a los ojos de Dios, hermano. Por eso se te dio la oportunidad de salvarte. Por eso se te salvó, se te rescató, para arrancar, hermano, esa maldad que había en ti y en mí. Sacar de nosotros todo lo malo, toda la pudrición, hermano, y meter a Cristo para que se forme en ti y en mí el carácter hermoso, glorioso de nuestro Señor. Ahí cobra sentido el cristianismo, hermano. Isaías capítulo 1. Capítulo 1. Le vamos a dar lectura. Versículo 5. 4 en adelante. Mire. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mire, moralmente a los ojos de Dios, ¿cómo está el ser humano? Aún aquellos que físicamente sean muy caritas, aún aquellas que físicamente tengan cara de Barbie, a los ojos de Dios, mire, toda cabeza está enferma. ¿En qué sentido está hablando? En el sentido moral, hermanos. No significa que todos tengan epilepsia o que ustedes tengan migraña. No está hablando físicamente. No. Está hablando en el sentido moral. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. No significa que todos tengan taquicardia. Está hablando de la amargura, del enojo, el coraje, el rencor, el resentimiento. Está hablando moralmente de la manera de cómo vive el ser humano a los ojos de Dios. Y mire, hay muchos cristianos en esa condición todavía. Hay muchos creyentes en esa condición. Por eso se torna una necesidad que Cristo se forme en mí, se forme en ti, porque moralmente estamos mal a los ojos de Dios. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6, ahí habla de la llaga podrida. Mire, desde la planta del pie hasta la cabeza, completitos, hermanos, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y una llaga podrida, como dice la alabanza. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No tienen a Dios, no tienen la unción ni la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo vive cómo está la condición de las personas a los ojos de Dios? Totalmente deformadas, destruidas, hermanos, sin forma. Una sola llaga a los ojos de Dios por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la corrupción. Te das cuenta, hermanos, que estando en esa condición, moralmente corruptos a los ojos de Dios, se torna una necesidad que Cristo se forme en ti y en mí. Dile que está a tu lado, debes de saber que es una necesidad que Cristo se forme en tu vida. Es una necesidad, hermanos. Mire, ¿quiere darse cuenta cómo somos moralmente? Efesios 4:17. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Oye, estas palabras son muy importantes. Que ya no anden como los otros gentiles. Ya no vivan como los que no son cristianos. Hermanos, ser cristiano es un compromiso de llevar una vida diferente. Ser cristiano es un compromiso de que muchas cosas tienen que cambiar en ti. Por eso muchos no quieren ser cristianos.
Es que ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a poder engañar a la mujer, ya no voy a poder andar haciendo esto. Claro que ya no vas a poder, porque si Cristo se está formando en ti, no puede haber cochinada en ti. O es Cristo o es el diablo. Pregunto en esta tarde, ¿a quién prefiere? ¿A quién prefiere que se forme en su vida? ¿Cristo o el diablo? Amén. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, andan huecos del cerebro, huecos del entendimiento. A eso se está refiriendo. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente cerrada, cerrada, cerrada. Mire cómo tiene la mente el ser humano. ¿Le habla del evangelio? No, yo tengo mi religión. Yo ya tengo religión, a mí no me hables de Cristo. Pregunto, ¿y qué transformación le ha provocado su religión? Tienen la religión popular, tradicional, y no hay cambio en ellos. Y tristemente hay muchos creyentes en el cristianismo que tienen su fe, tienen la doctrina, tienen todo, mucho, pero no hay un cambio en ellos todavía. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vamos hasta el 31. Hay una lista grande, 19 en adelante. Hay una lista grande de todas las cosas que deben desaparecer en ti y en mí si realmente somos cristianos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mire, si se da cuenta de la gran diferencia entre tener a Cristo y no tener a Cristo, ser cristiano y no ser cristiano. Mire, los que son cristianos, cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser los que verdaderamente son cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Digo, si realmente hemos aprendido de Cristo, si realmente Cristo se está formando en ti y en mí, hermanos, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia. Debe de haber algo diferente en tu vida. Cosas del mundo, cosas pecaminosas, malos hábitos que estaban antes, cuando no estaba Cristo en tu vida, ahora ya no tienen que estar presentes en ti. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme al evangelio, eso se está refiriendo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, lo que está diciendo la palabra es: ahora que tienes a Cristo, ahora que Cristo se está formando en ti, ahora que eres cristiano, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. ¿De qué? Despójate del viejo hombre. Y no está hablando del marido, No está hablando del marido. Está hablando de la vida corrupta y pecaminosa que estaba impuesta, arraigada en ti desde tu niñez. La mentira, los insultos, las maldiciones, el tener las uñas largas para que se nos pegara lo que no era de nosotros. Toda clase de maldad que desde nuestra niñez aprendimos. Ahora que somos cristianos, dice: despójate de todo eso que está viciado, que era un círculo vicioso que se repetía año con año, se repetía. Ahora que somos cristianos, ese círculo vicioso se tiene que romper. Aquello que te dominaba, aquello que te esclavizaba, el cigarro, la droga, hermanos, el alcohol, en algunos las mujeres, en algunos los hombres, todo lo malo, lo pecaminoso que antes era un vicio en tu persona, hermanos, se tiene que acabar. Ahora que eres cristiano,
23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oh, ahí empieza el cambio. Tu manera de pensar tiene que ser diferente. Yo le reprochaba a uno de mis sobrinos, le decía, tú eres muy egoísta. Tú nada más piensas en tu mundo. A ti no te interesa la familia. A ti no te interesa tu abuelita. A ti no te interesa nada de lo que tenga que ver con la familia, ni Dios, ni Cristo. Solamente piensas en lo tuyo, en lo tuyo, en lo tuyo. Le decía, me da tristeza esa mentalidad tan egoísta que tienes. Amén. Y así hay muchos cristianos que solamente piensan en mis planes, mis proyectos, lo que voy a hacer, lo que voy a comprar. No les interesa el bienestar de la familia, no les interesa Dios. Muchos ya hicieron planes para este año 2019. Este año 2019 vamos a comprar un carro, vamos a comprar una casa, vamos a ir a tal parte. La pregunta, ¿y Dios? ¿Ya lo tomaste en cuenta? Los planes que ya hiciste para este año 2019, ¿Dios está presente? Porque si planeaste muchas cosas y no metiste a Dios dentro de esos planes, quizá nadie te lo dijo, pero yo te lo digo en esta hora, tienes una mentalidad muy egoísta, perversa y maligna. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si eres cristiano, tienes que pensar como Cristo. Jesucristo dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Tenemos que pensar en la voluntad del Padre primero, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Cambia, renueva. Tú no puedes continuar viviendo. Tú no quieres que te vaya bien en este año 2019. Cambia esa manera tan pecaminosa que tenías de pensar del 2018. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Versículo 24. Vístete del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Ahí está. El nuevo hombre es Cristo. Vístete de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, si eres cristiano, si Cristo se está formando en ti, esto que sigue es contrario a la naturaleza de Cristo. Si somos cristianos, mis hermanos, de verdad, espero que a alguien le caiga el 20 de lo que estoy diciendo. Si somos cristianos, ya no puedes seguir actuando con mentira en tu vida. Desecha la mentira. No puede ser que Cristo se esté formando en ti y tú sigas con tus mentiras. Bíblicamente la Biblia dice que la mentira viene del diablo. Desecha la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Versículo 26. Mire, ahora que somos cristianos, airaos, enójate, pero no cometas pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que la ira prolongada, el coraje de un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días o hasta de una semana, a los ojos de Dios es pecado. El que te enojes, enójate. Pero si ese enojo se prolonga en tu vida, ¿cómo lo toma Dios? Como algo pecaminoso, hermanos. ¿Y cuántos cristianos cuando se enojan, hermanos, se agarran toda una semana enojados? Eso es pecado a los ojos de Dios. Amén. Es pecado a los ojos de Dios. No es pecado enojarse, es pecado dejar que el enojo te controle, dejar que el enojo te domine, dejar que el enojo ciegue tu entendimiento y empieces a romper la mesa, a romper el jarrón, a romper la puerta, bueno, a hacer tonteras y medias. Eso es pecaminoso a los ojos de Dios. Amén. Ahí está el pecado. Cuando se pone el sol sobre tu ojo, cuando el enojo, hermano, se enciende. Cuando está hablando del sol, ¿a qué se refiere?
a que se encienda y queme. ¿Qué hace el sol? Quema. ¿Y qué hace el enojo descontrolado? Mata, hermanos, destruye. A eso se está refiriendo. Pero si somos cristianos, si Cristo se está formando un sentimiento que es parte de mi vida, no tiene por qué dominarme en absoluto. Versículo 27. Ay, mira, pon el 26 y 27 juntos para que entendamos. ¿Qué pasa cuando te dejas dominar por el enojo y por la ira? Diga conmigo, esto va para aquellos enojones que no se saben controlar. Díganlo conmigo en voz alta. Para los enojones que no se saben controlar, con su enojo descontrolado, le están dando lugar al diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Wow, hermanos. Ay, yo sé que le cayó a varios. No le deis lugar al diablo. ¿Cómo? Cuando dejas que el enojo o la ira se prolongue. Fíjese, hermanos. 28. Versículo 28. El que hurtaba, si ahora está Cristo formándose, ya no siga robando, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No puede ser que si Cristo está en ti, todos los días estén saliendo maldiciones, insultos y cuanta suciedad de tus labios, hermanos. No puede ser. ¿Qué clase de cristiano eres entonces? ¿Qué clase de Cristo vive en ti? Si todavía cuando estás enojado te salen las mentadas, los insultos, las leperadas, ¿qué clase de cristiano eres? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Avanzamos, versículo 30. Wow, ¿qué pasa cuando no sabemos, cuando no tenemos control en nuestra boca? ¿Qué pasa? ¿Qué provocamos? Aparte de la ofensa moral que le hacemos a la mujer si le insultamos, aparte de la ofensa moral, el daño moral que le hacemos a los hijos si lo insultamos, aparte en lo espiritual, ¿qué sucede cuando sale una palabra corrompida de nuestros labios? Mire lo que sucede. Constrictamos al Espíritu Santo. Mire, hay dos cosas importantes aquí. Cuando dejamos que el enojo nos domine, la ira descontrolada, le damos lugar al diablo. Y cuando no tenemos control de nuestra boca y somos cristianos y andamos insultando, andamos diciendo leperadas, andamos diciendo groserías, ¿qué es lo que provocamos? Eso que está leyendo en pantalla. No constristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Mire, esto va para los cristianos, hermanos. Dígale al que está a su lado, si verdaderamente eres cristiano, todo esto lo tienes que quitar de tu vida. Dígaselo. Dígaselo, esto es serio, Si realmente eres cristiano y quieres que Cristo se forme en ti, todo esto quítalo. Este año quítalo. Todo esto quítalo en este año para que no se te desgracie la vida, dígaselo. Y si está tu esposo o tu esposa ahí, dile, oye, quiero vivir en paz contigo. Quita todo esto de tu vida este año. Quítese de vosotros toda
amargura, el andar peleando por todo, enojo, ira, gritería. Aquí, ¿cómo le entendemos maledicencia? ¿A qué se refiere? Malas palabras. Toda malicia. Hermano, Cristo no podrá formarse en nosotros si nosotros no quitamos esto. Esto bloquea para que la persona de Cristo se forme en nosotros. ¿Por qué en muchos cristianos Cristo no se está formando todavía? Porque no han querido quitar todo esto. Mientras esto esté en tu vida, tristemente, Cristo no se formará. ¿Ok? Oh, mi hermano, la lista es más larga, pero yo me voy a detener. ¿Sabes qué? Todo esto forma parte del viejo hombre. ¿Y saben cuál es lo más trágico? Que el viejo hombre no se puede reparar. No se puede reparar. Al viejo hombre hay que destruirlo para hacer un nuevo hombre. Y ahí es donde muchos cristianos batallan, porque les duele. ¿Y quién dijo que morir no dolía? La muerte provoca dolor, hermanos. Mire lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6:6. Ay, ay, ay. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia, malicia, eso es el viejo hombre, tiene que ser crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segunda de Corintios 5:17. Voy a mencionar rápido algunas citas nada más, ya para ir cerrando y terminando. De modo que si alguno está en Cristo, wow, nueva criatura es. Ya no es el mismo. Ya no tiene que ser el mismo viejo, la misma vieja. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, Amén. Las cosas viejas pasaron. Mire, si estás en Cristo, hermano, hermana, si realmente estamos en Cristo, dice que todo es hecho nuevo. Vamos a mirar Colosenses 3:8 y 12. Colosenses 3:8. Mire, ¿qué más tenemos que dejar? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dile que está a tu lado, escucha todo lo que tienes que dejar. Mira todo lo que tienes que dejar. Dale un codazo al que está a tu lado ahí despacito, mira. Ponga atención, no te distraigas, dile. Abre tus ojos, tus oídos. Hermanos, vamos a tratar que todo esto se quite de nosotros este año. Dejemos que Cristo se forme más. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso tiene que, año con año, tiene que ir desapareciendo. Yo sé que no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, hermano, pero conforme estamos en Cristo, conforme vamos caminando en el Evangelio, van pasando los años y van pasando los años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 8 años, 15 años, 20 años, los años que sean. Todo esto tiene que ir desapareciendo, tiene que ir quitándose, hermanos. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11 y 12. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y
¿Cuál es la meta del cristianismo entonces, hermanos? Que Cristo esté en todo y en todos completamente formado. Ahí se reafirma la meta del cristianismo, que Cristo ocupe todo en nosotros. Amén. Que en la eternidad, por donde nos miren, miren a Cristo. Que en la eternidad, por donde nos quiera Dios pasar la lupa, mire a Cristo. Amén. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Esta debería ser la vida común del cristiano, la vida normal de la vida cristiana. ¿Cómo puedo vivir como cristiano? Aquí está. Esta debe ser la vida normal de un verdadero cristiano. Santo, amado, que donde quiera que vayas, hermano, se te abran las puertas. Que donde quiera que llegues de visita, la gente diga: quédate un día más. No que te estén tronando los dedos o te anden corriendo. Que donde quiera que tú llegues, le caigas bien a las personas. Que en cualquier casa donde te metas, hermano, la gente te extrañe después que te vayas. Que diga: oiga, qué bonito es, mira esa familia, mira ese hombre, mira esa mujer, qué bonito, quisiéramos que se quedara más tiempo con nosotros. Esa debe ser la meta, la vida normal de un verdadero cristiano, un verdadero creyente, donde Cristo se está formando. De entrañable misericordia, que la gente te extrañe tu presencia, mis hermanos. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la verdadera vida cristiana, hermanos. Conclusión, 2 textos. Romanos 8:29. Dejemos que Cristo se forme en nosotros, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cristo es el molde. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunta: ¿los hermanos de sangre se parecen o no se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? Claro que se parecen. Se parecen a veces en el color, se parecen a veces en el tamaño, se parecen a veces en la nariz. De alguna manera hay algún parecido. Mire que se sorprenden cuando la gente que no conocen las hermanas de mi esposa, y cuando todas las hermanas de mi esposa se juntan, hermanos, todas parecidas, el cabello chino, la forma de la piel, se parecen. Amén. Hay mucho parecido entre los hermanitos de papá y mamá. Hay muchos parecidos, hermanos. Y aunque no sean de papá y mamá, yo tengo un hermano que pues tiene mucho parecido a mí. Es un poquito más moreno, pero tiene mucho parecido a mí. Amén. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Porque miren lo que dice ahí. La meta de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que seamos hechos a la forma de su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo, como el Hijo primogénito, seamos hechos hermanos de Él. O sea que Cristo como Hijo es el molde, para que de ese molde Dios Padre saque muchos hijos a la semejanza del primero. En otras palabras, Dios como Padre quiere que todos sus hijos nos parezcamos ¿a quién? Al Hijo mayor. Amén. ¿Quién es el Hijo mayor? Cristo, el Hijo de Dios.
Mateo 11:29. Pónganse de pie y terminamos. Once 29. Mire, ¿cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. Mire lo que está diciendo Jesucristo. Ponga atención a lo que Jesucristo está diciendo, por favor. Jesucristo dice: aprende de mí. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrás descanso. O sea que la mansedumbre del alma, hermanos, y la humildad de corazón, ¿qué beneficio nos traen? Descanso. Nos traen descanso. Amén. Ahí está la invitación. Yo creo que uno de los buenos propósitos para este año, hermanos, sería decirle a Dios: Señor, yo quiero ser como Jesús en este año. Quiero ser más como Jesús en este año. Señor, que el carácter de Cristo se forme en mí. Habrá alguien que quiera venir en esta hora de la tarde y decirle a Dios: Señor, quiero que el carácter de Cristo se forme de una manera mucho más especial en mi vida en este año. No estuve aquí el 31 para llamarte e invitarte para un compromiso con Dios, pero estoy aquí en esta tarde y es un buen comienzo para que uno de los anhelos, de los deseos de este año, es que tú le digas a Dios: quiero que la forma de Cristo, quiero que el carácter de Cristo, quiero que la mansedumbre, la paciencia y la humildad de Cristo esté en mí. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios en esta tarde? Cierra tus ojos y ahí en tu lugar, inclina tu rostro.